Bienvenidos a este segmento a través de 90s y 2000s por Now Music Radio, y estamos con Misael Montenegro de Lurks, que esta noche nos va a hablar de un tema bastante interesante y nos vamos a remontar hasta el año 1999, Misael. El 25 de enero de 1999 se estrenó en las salas de cine una película que dio la vuelta al mundo por ser un largometraje independiente de terror psicológico estadounidense, escrita y dirigida por Daniel Myrick y Eduardo Sánchez. Esta película, ustedes ya la conocen muy bien, es El proyecto de la bruja de Blair. ¿Estamos en lo correcto, Misael? Así es. Me habías pedido que habláramos acerca de cómo cambia realmente la visión del cine y un poco de la parapsicología en aquel entonces, cuando viene a aparecer esta película que está grabada pues es una especie como de tercera persona. Sí. Lo podemos ver así, porque estábamos habituados a cierto cine de terror, pero esta película se centra totalmente en otro plano. Pues las primeras veces que la ves, sí te vuelta el cerebro, ¿no? Como huevo frito en un sartén, porque es bastante aterrador en algunos segmentos. Claro. Pero si me lo permites, me gustaría hablar de lo que hay detrás de esta película, detrás de este proyecto La Bruja de Blair, y posteriormente estaremos hablando de algunas pequeñas curiosidades acerca de lo que se llevó a cabo mientras se rodaba la película y lo que sucedió posteriormente de la película. Muy bien, me parece perfecto. Pues esta película, la verdad es que a todo mundo nos dejó impactados. Yo recuerdo que iba ya en la preparatoria cuando se estrenó esta cinta, que fue como una nueva manera de hacer este terror psicológico, porque veníamos ya, Misael, de una época en donde se hacía este terror de el estilo de Viernes 13, de Pesadilla en la calle del infierno, de Scream, de Sé lo que hicieron el verano pasado, Leyenda urbana, entre muchas cosas de ese estilo. Pero esta película fue un contexto y un concepto completamente distinto, porque al menos lo que se sabe, en ningún momento vimos al personaje principal de la película, ¿no? Sí, exactamente. No se ve, se ven algunas sombras, incluso ya lo platicaré un poquito más adelante. Se tenía ya una especie de maqueta de lo que iba a ser la bruja tal cual, pero al final de cuentas el director dijo: no, ¿saben qué? No vamos a mostrarla, no vamos a ponerla, vamos a dejarlo todo meramente en una especie de suspenso, para que cada quien le dé una especie de interpretación que más quiera. Sí, claro. Vamos a partir acerca de la historia. Pues yo no podría decirles que original, porque tú sabes que cuando una historia se vuelve de dominio público pasa a ser una leyenda, de leyenda a veces se vuelve un mito urbano, etcétera, etcétera. Sí. Escarbando un poquito más, sobre todo pues la información que obtuvo este director de la película, e incluso 3 jovencitos que estuvieron ahí vinculados también bueno, para todos los que ya vimos la película sabemos que parte de ella empieza por esto, ¿no? 3 chavos que se meten al bosque a investigar una leyenda y que pues finalmente nunca aparecen. Sí. Hay mucha verdad en esta película del proyecto de la bruja de Blair, pero la historia, tal cual podríamos rastrearla, pues es de vamos a hacer cuentas, hace más de 200 años atrás, unos 250, no más, como unos 280 años. Wow. Por allá en Estados Unidos, en 1723. Okay. Es cuando comienza un poco esta historia, cuando una mujer originaria de Irlanda, esta mujer que en vida respondía al nombre de Ellie Kedward, llega a Estados Unidos. Ya sabes que en aquel tiempo pues se daba mucho la promesa de tierra y libertad en este continente americano. Entonces venían muchos barcos desde el viejo continente para emprender una nueva vida. Algunas personas venían pues a hacer una familia, otras venían a hacer dinero. Específicamente esta mujer, Ellie Kedward, llegó pues a tener una vida tranquila, pues decía que allá, de donde era originario su pueblo en Irlanda, era
pues molestada por toda la gente que vivía cerca de ella. Entonces ella decide pues poner tierra de por medio y se viene para acá a Estados Unidos. Pasan unos 50, 60 años más o menos desde que ella llega aquí a Estados Unidos, perdón, al continente americano. Sí. Y la historia la podemos rastrear hasta febrero de 1785. Estamos hablando que son 235 años para ser muy, muy exactos. Sí. En un antiguo pueblo de nombre Blair. Esto se encuentra actualmente, bueno, el pueblo ya no existe, pero lo podemos encontrar al norte de Maryland, en Estados Unidos. Se decía que esta mujer había llegado a una edad senil, y al llegar a esta edad senil, pues ella tenía ciertas mañas que ya traía acarreando desde que vivía en Irlanda. Es decir, ella no huyó porque de a gratis, sino que la perseguían en Irlanda para ajusticiarla. Sí. El caso es que esta mujer, pues empiezan a desaparecer algunos niños de este poblado. Esta mujer se dice que los atraía como si fuera un cuento de hadas de los hermanos Grimm. Los atraía con algunos dulces, con algunos pedazos de pan, y una vez que llegaban a su casa, pues ahí al parecer los asesinaba o los hasta sacrificaba. Se habló incluso, la verdad es que el mitote fue tan grande que se hablaba de que los había desangrado, que les había destrozado brazos y piernas. Pues bien, lo que sucede esa noche de febrero es de que la gente se arma de valor, y algunos niños que habían pues sido llevados con engaños hasta esta pequeña choza logran escapar antes de que esta mujer los asesinara, igual que a los otros niños. Ajá. La acusan con los padres, le enseñan algunas heridas que la mujer le había provocado, y pues los adultos, imagínate, hace 200 años pues bastaba con prácticamente decir ella es bruja, y pues ya todos estaban prendiendo la antorcha, sacando el asadón, etcétera, ¿no? Es decir, ya la iban a linchar. La buscan a esta mujer, la acusan primero de asesina, y Ajá. después dicen que cuando entran a la choza la acusan de brujería. Se lleva a cabo una especie de juicio muy, muy breve, en donde los padres de los menores muestran pues las marcas en los cuerpos de sus niños. Sí. Y en ese momento pues había un benedictino, una orden de sacerdotes que se encargaba pues de llevar ahí la batuta en el pueblo. Se cae en el veredicto de ser culpable de brujería, y bueno, se le acusa también de lo que podríamos llamar actualmente corrupción de menores. Y siguiendo las normas que tenía en aquel tiempo este pequeño poblado de Blair, deciden expulsar a esta anciana a mitad del pueblo, en pleno invierno, un invierno sumamente aterrador. El castigo era básicamente la muerte, pero querían hacerla sufrir antes, es decir, la llevan golpeándola hasta al medio del bosque. Ahí se dice que la ataron a una vieja carretilla de madera y que la abandonaron ahí en las profundidades del bosque. Existe todavía ese bosque, hoy se le puede encontrar, por ejemplo, con Google Earth, y el bosque se llama Black Hills. Okay. Otras versiones de esta historia, porque como te comentaba, hay muchas historias, una te cuenta una parte, luego otra parte, y ahí vas armando un poco el rompecabezas. Sí. Otra parte de la historia dice que mientras la iban vejando y golpeando y lanzándole toda clase de groserías y maldiciones, la ataron a un tronco, abusaron de ella, hicieron varios cortes y la obligaron a ella misma a utilizar esa sangre que salía de los cortes de su cuerpo a marcar árboles, y después soltarían a perros salvajes para que acabaran con su vida. Wow. Mientras ella, pues obviamente estaba viva. Es decir, imagínate la muchedumbre totalmente encolerizada, la chusma finalmente. Sí, sí, sí. Y bueno, lo que sucede después de eso, pues lo que quedó del cuerpo finalmente fue colgado de uno de los árboles más grandes de ahí dentro del bosque, y sea como sea, es decir, una versión u otra versión, pues los ciudadanos de Blair dieron por terminada pues su labor de linchamiento, es decir, que se había hecho justicia. Pero pues resulta que 11 años después
durante el invierno de 1786, la hija del magistrado del pueblo desaparecería misteriosamente y unos días después su padre también. Luego de una semana, uno de los muchachos que habían acusado, bueno, de los niños, en este caso pues ya habían pasado 11 años, ya era un adolescente. Ajá. Uno de los niños que habían acusado a la anciana Ellie salió a jugar y nunca más se le volvió a ver. Y ya para el final del invierno de ese año, más de la mitad de los niños que existían en este poblado de Blair, entre ellos todos los que habían delatado a la anciana, habían desaparecido. Obviamente, pues se resucitó la leyenda, o más bien iniciaría la leyenda o el mito de que había sido esta anciana que había sido ajusticiada 11 años atrás, que había regresado de entre los muertos para pues llevarse a todas estas personas, y que había incluso pues echado una especie de maldición. Ajá. En todo el pueblo. Pasan aproximadamente unos 20 años más o menos, y ya estamos por allá de 1809, se publica un libro llamado El culto a la bruja de Blair. Este libro, o más bien una especie de novela, narraba la historia de una aldea azotada por la maldición de una bruja, y en el desenlace, al final de esta historia, todos los campesinos le daban cacería y lograban atraparla para finalmente pues asesinarla. El pueblo de Blair estuvo abandonado por más de 40 años, hasta que en 1824 se funda un nuevo poblado que tengo entendido hoy existe todavía. Se llama Burkittsville. Sí, y sus fundadores nunca conocieron la historia detrás del terreno en el que pues estaban habitando y y estaban comenzando una nueva vida. Un año después de esta fundación, por allá de 1825, otra vez comenzarían estos actos de que los niños desaparecían, hasta que varias personas aseguraban que en el río de Tappy East habían visto salir una mano muy pálida que desaparecía en las profundidades del mismo. Nadie creía hasta ese momento, es decir, la historia de la bruja de Blair pues había estado oculta ya muchos años, pero la poca tranquilidad que se vivía en este poblado pues se rompe cuando Eileen Treacle, una pequeña niña de 10 años, decide ir a nadar a este río, que de por sí ya decían que nadie debía meterse porque estaba maldito. Esta niña, pues, no, bueno, ¿qué vas a ver un niño, no? De esas historias, sí, claro, y todo este rollo. Pues resulta que la niña desaparece misteriosamente, y después de que la niña desaparece, el agua de ese río nunca jamás volvió a ser potable. Es decir, se habla de que se volvió negra, otros dicen que se volvió roja, otros dicen que era un color normal, pero que al probarla tenía un sabor sumamente desagradable, como un sabor a jengibre, sí, es decir, muy amargo. Y bueno, el pueblo nuevamente volvería a la calma hasta 1866, es decir, 62 años después del último acontecimiento, cuando Raven Weaver desaparece de forma misteriosa, así que varios grupos de rescatistas fueron a buscar a esta mujer. Afortunadamente aparece por sus propios medios, es decir, sale del medio del bosque, sí, pero uno de los grupos que habían sido los encargados en rastrearla nunca salió del bosque, y semanas después los cuerpos fueron hallados en un sitio llamado Coffin Rock, es decir, la traducción sería algo así como ataúd de roca, sí, un lugar cerca de Black Hills. Y lo más extraño es que cuando encuentran los cuerpos, estos estaban destripados y atados unos con otros, formando un perfecto pentágono en el suelo. Una vez más, pues resucitaría un poco las viejas historias. Entre 1940 y principios de 1941, 8 niños, en este lapso de un año, 8 niños desaparecen en el pueblo, y el sheriff crea una organización de búsqueda para poder encontrarlos. Y bueno, ese mismo mes de marzo de 1941, Rustin Parr, ya sabes que en esos pueblecillos siempre hay un ermitaño del pueblo, ¿no? Sí. El ermitaño del pueblo
sale a la calle gritando, los encontré, otros dicen que lo que gritaba era terminé, por fin terminé. La policía lo detiene, lo interroga, sí, y después de estar 4 horas caminando en este bosque, dando prácticamente círculos, llegan finalmente hasta una pequeña cabaña que era donde decían que él vivía, Rustin Parr. Él negó los hechos, dice que él no vivía ahí, pero que había dado con la cabaña. En esta pequeña cabaña había una especie de sótano, y en este sótano había 7 tumbas, cada una ocupada por un cadáver destripado de los chicos que eran buscados desde hacía un año, que habían ido a buscar a esta pequeña niña que finalmente pues apareció, y en ellos había signos de haber sido utilizados en rituales, pues lo que en aquel tiempo se describió como rituales satánicos, y varias palabras escritas en algo a lo que se le llama transitus fluvi. Sí. Bueno, en algún momento hablaremos de esto. Vamos a decir que este es el lenguaje de las brujas, o sea, que ya quiere el lenguaje de las brujas. Ese mismo año, 1941, Rustin Parr, después de muchas presiones del sheriff local, de la policía estatal, admite los asesinatos, es decir, los 7 asesinatos, y dio detalles sobre lo que pasó. Le diría a la policía que él mató a estas personas porque una anciana fantasma que vivía cerca del bosque le había dicho que así lo hiciera. En la declaración contaba que escuchaba ruidos extraños por la noche, que lo asustaban tanto que empezó a sufrir una especie de insomnio, y ahí fue cuando comenzó a ver a la mujer y a escuchar la voz de la mujer a través de sus sueños. Y bueno, obviamente lo que se dijo a nivel periodístico o judicial es de que el hombre estaba totalmente loco, que esos asesinatos habían sido solamente de una persona que estaba desquiciada, que estaba mal de sus facultades mentales, pero la historia todavía continúa. No sé cuánto tiempo tengo para echármela, o vamos recortando un poquito. Vamos metiéndole nitro, mi queridísimo Asmisael. Los hechos, todo lo que es de la década de los 1940, ajá, simplemente son pues todo este rollo de las investigaciones. Al final de cuentas, este hombre acepta el crimen, confesa el crimen, es condenado a muerte y ejecutado en público, y la historia, digamos, que queda silenciada. Ajá. Durante casi 50 años. Es para octubre de 1944 cuando 3 jovencitos de nombre Heather Donahue, Joshua Leonard y Michael Williams, ¿sí?, un grupo de cineastas amateurs, se muestran interesados acerca de esta leyenda urbana de la bruja de Blair, o de la supuesta bruja de Blair, la aparición de la bruja de Blair, y en su afán por recolectar la mayor cantidad de información posible, entrevistan a los habitantes de Burkittsville, ¿sí?, entre los cuales se encontraba Mary Brown, una anciana que pues era tomada como la loquita, ¿no?, del pueblo, en pocas palabras. Sí. Esta anciana les aseguró, y de hecho está registrado en video, que mientras observaba el cielo recostada en un montón de hojas del bosque, sintió una extraña presencia junto a ella, e incluso les contó que pudo ver a una mujer totalmente cubierta de pelo. Resultó de una mezcla extraña entre un humano y una bestia, y bueno, esta mujer aseguraba que se trataba del espíritu o del alma de Ellie Kedward, la bruja que había sido asesinada ahí pues 200 años atrás. Y el 21 de octubre estos 3 chavos se adentran en el bosque con el objetivo de ir a Coffin Rock, que más o menos está a unos 20 minutos del pueblo, para tratar de encontrar esta cabaña y así tener más material. Los chavos tenían que regresar 2 días después, decía el 23 de octubre. Para el 25 de octubre no había ningún rastro de ellos, y el auto de Joshua fue encontrado a un costado de la ruta. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, los familiares de los jóvenes denunciaron la desaparición. Los detectives del estado de Maryland se encargan de la búsqueda, que dura 3 días con un total de 100 hombres. No encuentran nada, y un año después, el 16 de octubre de 1995, un estudiante de antropología encuentra varios cassettes de filmación, los cuales él empieza a ver estas cintas que habían sido usadas por los 3 cineastas, los 3 chavos que ahorita comentábamos. Sí. Las cosas estaban enterradas bajo una vieja cabaña que casualmente era precisamente la antigua casa de Parr, el hombre que había confesado los asesinatos de estos 3 niños. No había rastros de los cuerpos de estos 3 cineastas.
se realiza una recopilación de algunas escenas de las cintas que fueron entregadas posteriormente a los familiares. No hubo ya ningún tipo de avance en las investigaciones y un año más tarde se hace público un segundo fragmento de las grabaciones, pero la investigación siguió estancada. No fue hasta 4 años después de esto, para 1999, sí, que el caso pues sería cerrado hasta que la madre de uno de los chavos, de Donahue, de Joshua y de Michael, entrega las filmaciones que nunca se hicieron públicas a Axan Films para que le ayudaran a reconstruir los hechos. ¿Qué es lo que sucede con esto? Pues de ahí es de donde sale el proyecto La Bruja de Blair, es decir, la película. Ellos toman y recrean en la película que todos vimos en el cine, recrean escenas que realmente sucedieron en la vida real. Y bueno, ya sabes, ¿no? Todo el bombazo que viene después de la publicación, el estreno de la película La Bruja de Blair. Sí. Yo, sinceramente, sabía muy poco acerca del caso. Yo pensé que solamente el director de la película se había basado un poco en la historia, en el relato. No sabía, sinceramente, que sí había sucedido, es decir, la desaparición de estos dos chavos. Y mucho del material que vimos en la película es recreado del material original que se logró, pues, como que rescatar del material original de los chavos de 1994. Guajo, estoy impactado, Asmisael, igual que tú, como lo comentas. Yo también llegué a pensar que se trataba como de, pues, esta situación de la mercadotecnia o de estas historias que de repente se inventan y al final del día, pues, pegan, pero esta película realmente causó mucho impacto. Era una película que para algunas personas también causaba un poco de mareos, ¿no? Dolores de cabeza porque es una cámara tal cual la que va grabando de manera amateur, no son tomas fijas como de una película como tal. Y esta propuesta de terror psicológico por allá en 1999 pues nos dejó marcados a todos porque fue una nueva manera de vivir el terror en la pantalla grande. Y luego más sobre esta historia que nos acabas de compartir sobre el proyecto de La Bruja de Blair, ¿no? No, pues impactado el director, el guionista y todos los que participaron en la película, porque déjame decirte que el presupuesto fue sumamente bajo. Ellos le metieron $25,000 a la película y ganó 248 millones de dólares en todo el mundo, o sea, imagínate. No, bueno, o sea, fue todo un boom en aquel momento. La recaudación, 248 millones, más o menos, distribuida por la productora, como ya lo decías tú ahorita, Axan Films, y la distribución por Artisan Entertainment, una película de 86 minutos que pues ya se me antoja ver otra vez porque ya hay algunas cosas que yo he olvidado. Asmisael, ¿algo más que quieras agregar antes de despedirnos? Pues nada, agradecerte como siempre el tiempo. Yo sé que a veces me extiendo un poco más de lo que debería, pero es que los temas están bastante buenos, bastante interesantes. Te agradezco también a la gente que me está haciendo favor de escuchar a través de Now Music. Vamos a estar trayendo más temas, pues que si tú me das chance de dar carta abierta para que la gente nos esté diciendo qué temas quieren que platiquemos, que tratemos aquí en la nueva faceta, la nueva temporada de Nine Music Radio. Yo estoy puestísimo con la camiseta. Yo lo sé. Para compartir con ustedes la info. Perfecto, pues ahí está. Síganlo a través de sus redes sociales y que te escuchen en el Circo Volador, amigo. Claro que sí. Por ahí los lunes en punto a las 6 de la tarde, a través de www.circovolador.org/radio. Perfecto, pues está. ¿Y en tus cuentas de redes sociales? Facebook me pueden encontrar como asmisael.montenegrodelers, en Instagram como lord-asmisael y en Twitter como @asmisael. Perfecto, pues ahí está. Amigo, te mando un fuerte abrazo, muchísimas gracias por comunicarte con nosotros y compartirnos información interesante de qué hay detrás del proyecto de La Bruja de Blair. Te mando un fuerte abrazo, amigo. Estamos en comunicación. Cuídate, amigo, bye bye. Hasta luego. Hasta luego.